Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a ese lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos da hoy la primera parte del martirio de Esteban. Entre hoy y mañana veremos lo que es esta pasión o este martirio de Esteban. Esteban, diácono, uno de los 7 diáconos, y que será el protomártir, el primer mártir en Cristo de forma consciente. De forma inconsciente los primeros mártires son los santos inocentes, pero de forma consciente pues es Esteban. Y es curioso porque Esteban es nombre griego y, si os acordáis, cuando hacían los diáconos lo hacían porque los de origen griego recibían menos, y por eso parece que algunos de los diáconos, por el nombre, Estefano es un nombre griego totalmente, pues habrían hecho algunos diáconos, los primeros griegos, para que atendiesen bien a los de ascendencia griega. Y curiosamente, si Esteban es griego, esta sinagoga, la de los libertos, dice que es oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, todas zonas que se hablaba el griego. No hablaban el arameo normalmente. Seguramente todo el mundo ahí es bilingüe y habla tanto griego como arameo, pero sabemos bien que habían las sinagogas donde se hablaba el griego, que tenían además una importancia especialísima, porque usaban directamente esa Biblia, que era la Septuaginta, la de los 70, traducida al griego, allí en Alejandría, y que es la base de la iglesia primitiva, que usó esta Septuaginta, y no el canon, que es el canon alejandrino, y no el canon palestinense, que en el año 90, más o menos, sacará 6 libros del Antiguo Testamento. Y los judíos a partir de aquel momento tendrán este otro canon, pero mucho después de la muerte y resurrección de Cristo. En ese momento usaban el canon alejandrino, o sea, la Biblia como la tenemos los católicos, mientras que los protestantes cogen el canon palestinense del año 90. Es curioso que no cojan la Biblia de Cristo, sino una muy posterior. ¿De qué habla y qué hace Esteban? Habla de Cristo y habla de que ya no tiene sentido el templo, que el auténtico templo es Cristo y con él nosotros. Y empieza a hacer, con lleno de gracia y poder, prodigios, signos en medio del pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Los judíos que no quieren creer se ponen nerviosísimos y usan una táctica que se ha usado toda la vida, pero que es absolutamente inmoral.
y es la táctica que después hablará Maquiavelo. El fin justifica los medios. No importa lo que tú hagas si es para un buen fin. Eso es inmoral. Cualquier fin bueno necesita medios buenos. No porque el fin sea bueno todo se justifica con malos medios. Si el medio es inmoral, al final todo es inmoral. ¿Y cómo se ha aplicado esto en la historia? Y se continúa aplicando hoy más que nunca. Y es, no importa la mentira y la calumnia, condenada, recordemos el 8º mandamiento, no dirás falsos testimonios ni mentirás, pero no importa. Para ellos el fin era bueno, ir contra Esteban porque va contra el templo y nuestras tradiciones, no les importa Cristo. Así que hay que calumniarlo como sea para poderlo matar, porque merece la muerte. Hemos decidido que merece morir, no importa el medio para conseguirlo. Y entonces empiezan a decir unos: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este individuo no para, dice con testigos falsos, no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá ese lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. No decía eso exactamente, ni mucho menos Esteban, sino ponía realmente el lugar de quién es Cristo. Así es fácil, con calumnias, con mentiras, con falsas verdades que son ese simplemente coger lo que uno ha dicho, cambiarle alguna palabra para hacer decir lo que no ha dicho. Y con esas medias verdades, las peores mentiras, pues conseguir el odio a la fe auténtica, a Cristo, y el odio así a Esteban para matarlo. Y dice que todos los que estaban sentados en el Sanedrín ante todas las acusaciones lo que vieron es a Esteban, que les pareció como un ángel. Mañana veremos la segunda parte. Mientras que el Evangelio es, recordemos que Jesús había hecho la multiplicación de los panes y los peces, después camina sobre las aguas y la gente busca a Jesús y se va a Cafarnaúm. Saben que ya no está en aquel sitio, van dando tumbos y entonces empezará lo que es el gran discurso del pan de vida, que es lo fundamental de este capítulo 6 de San Juan. ¿Qué es lo que le preguntan a Jesús? Maestro, ¿cuándo has venido aquí, en Cafarnaúm? Jesús les contesta, bueno, parece que sea la gallega casi, pero no, es la forma de hacer de Jesús. En verdad os digo, amén, amén, eso es en verdad os digo. Me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. ¿Cuál es este alimento? El que os dará el Hijo del Hombre, pues a ese lo ha sellado el Padre de Dios. ¿Cuál es el alimento que nos dará? El alimento que nos da Cristo es doble. Por una parte es su palabra, la palabra de Dios, y el otro es la Eucaristía, y les va a ir preparando a entender lo que será más adelante la Eucaristía. Y es lo que veremos durante toda esta semana. ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y es una cosa que hoy no está de moda, pero que es la única fundamental de cara a la vida eterna. La obra de Dios es esta: que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Cristo, creer en Él y todo lo que comporta. Lo iremos viendo poco a poco durante toda esta semana.